AudioJungle. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acudir a este llamado en el que nos vamos a poner a hablar un poquito de liderazgo, un poquito de fútbol también, porque esta noche los conceptos que vamos a ver están basados en un libro que se llama Los 11 Poderes del Líder, escrito por Jorge Valdano, aquel jugador reconocido por haber sido campeón mundial con Argentina en 1986. ¿Cómo nace la idea de poder hacer este live y compartir estos conceptos? Pues ya hace un rato teníamos pendiente poder compartir conocimiento, poder compartir algunos temas y tenía muchas ganas de conversar con la gente, aunque sea por chat, mientras hacíamos este en vivo, sobre estos temas de liderazgo. En estos días que han pasado por este tema de la pandemia, seguramente a todos nos viene bien conversar, reforzar, porque volviendo a la normalidad, estaremos nuevamente manejando equipos de manera presencial y seguramente va a ser bueno refrescar un poco cómo poder influenciar, motivar y sacar adelante un equipo. Bien, arrancamos entonces. Gracias por estar ahí, a todos los que veo conectados, un saludo a todos. Ahí veo a algunos conocidos y muy queridos, Alan, Rudy, Andrés y muchos nuevos seguidores que nos están siguiendo. Así que bueno, arrancamos. El gran técnico de España, Aragonés, que ahí está levantado en brazos cuando España quedó campeón, él decía que definitivamente para poder liderar un equipo, un vestuario de la sociedad en la que nos encontramos, una de las cosas que se vive en esa intimidad es cuando los egos se suben demasiado y que lo primero que había que hacer para poder ganarse al equipo era poner esos egos bien controlados. Es importante reconocer cuando los egos están subiendo o están jugándonos una mala pasada en el equipo, definitivamente que sí. Alfio Basile decía también que era importantísimo para que el equipo se sienta bien ir ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ganamos, decía Alfio Basile, todos somos rubios de ojos azules, pero cuando perdemos, todos somos tontos y feos, ¿no? Hoy tenemos a los equipos del astero, uno ganando, el otro que no gana, y los hinchas inmediatamente cuando el equipo no gana nos estamos poniendo un poco preocupados, comenzamos a ver más los defectos que las virtudes, la prensa igual, y en las empresas pasa lo mismo. Entonces, hay que comenzar a tirar los egos al piso y empezar a ver cómo el jugador tiene esa influencia en el desarrollo, así como los jugadores tienen una poderosa influencia dentro de un partido y también tienen todos una responsabilidad, igual en las empresas, igual en las compañías e incluso en la familia, ¿no? Así que el primer poder que Jorge Valdano dice que tenemos que trabajar como líderes es credibilidad. Ahí tenemos la foto de Josep Guardiola. En muchos de los poderes que vamos a hablar hoy, vamos a tocar un poco el estilo de Guardiola, porque ha sido el que ha causado sensación en los últimos 10 años con su manera de liderar equipos, de llevar equipos adelante. Si bien es cierto, con el Barcelona de España ganó muchísimo, y con el Bayern también ganó en Alemania títulos, él va dejando marcado realmente a cada equipo que él toca. Había en el libro un texto interesante que lo extraje para ustedes. Alfredo Di Stéfano, enojado alguna vez en el palco, le reclamaba a un jugador que no pedía la pelota, ¿no? Desde el palco, por supuesto, el jugador no lo escuchaba, pero la gente que estaba al lado sí. Y decía que cuando él jugaba, se preguntaba, si yo no toco la pelota en 10 minutos, ¿qué estará pensando toda esta gente que está aquí en el estadio? Y según Valdano, a él esa frase se le quedó grabada como algo importante con respecto a que ahí empieza la ética y el respeto al otro. En un equipo de trabajo
a veces se nota cuando hay alguien que no está jalando para el mismo lado, cuando hay alguien que no va al mismo ritmo que el resto del equipo. Y entonces es un poco también, el resto del equipo se siente irrespetado, ¿no? Porque dice, todos nos estamos acá esforzando y a ti como que te falta un poquito para estar al mismo ritmo, ¿no? Entonces, nos dice este libro que hay un tipo de credibilidad que resulta indiscutible, que es la del conocimiento. Y definitivamente al que sabe siempre se le respeta. Y el que sabe siempre capta la atención, ¿verdad? Entonces, la primera parte de la credibilidad debe ser tener el conocimiento que nos haga ganar esa confianza en el equipo. Y eso va a provocar meritocracia. En muchas compañías se habla de este término de meritocracia, pero cuando estamos en la vida real, muchos nos sentimos a veces frustrados porque pareciera que la meritocracia no se aplica bien. Y del otro lado, a veces se ve que se aplica bien para el que recibe el mérito, pero el que no está recibiendo ese reconocimiento puede estar sintiendo lo contrario, si es que no es lo suficiente maduro o si es que el líder tampoco está demostrando un sentido de justicia. El poder de la credibilidad también implica un sentido de justicia. ¿Y por qué? Todos los seres humanos tenemos muy buena memoria, pero para las cosas que nos han sido injustas, para esos actos injustos nos acordamos inmediatamente de ese profesor que de pronto no nos castigó con una mala nota por no haber hecho bien un proceso en un examen, o nos acordamos incluso cuando nuestros padres nos hicieron un llamado a atención injustamente, probablemente. ¿Verdad? El sentido de justicia es importantísimo para dar credibilidad, porque suele pasar en los equipos de fútbol, ¿no? Que al que más brilla, acuérdense de Romario. Romario llegó un momento cuando jugaba en el Valencia a tener la desfachatez de decirle al técnico, mire, yo el domingo meto 2 goles, pero necesito que me dé permiso para irme al Carnaval de Río de Janeiro. Y entonces el técnico le dice, bueno, mete los 2 goles y te doy permiso. El tipo sale a la cancha, en los primeros 15 minutos mete 2 goles, se acerca a la banca y le dice, profe, ya cumplí, sáqueme que el avión se va en 1 hora. Y Romario efectivamente hizo eso, cumplió y el técnico no le quedó más que hacer el cambio porque Romario ya tenía el vuelo comprado para irse a Río de Janeiro. ¿Qué pensará el resto del equipo si sacas a la figura, al talentoso, en pleno partido para darle vacaciones mientras el resto seguía jugando y también iba a entrenar toda la semana que el otro no iba a aparecer? Tal vez no había un sentido de justicia ahí. Entonces, pierde credibilidad el líder. Y por eso acá Valdano en el libro también le da foco a otro tipo de credibilidad, que es la autoridad moral. Alguna vez un jefe mío en una reunión me decía, mire Denis, la confianza se construye por años, pero se puede destruir en 1 minuto. Y es cierto, uno puede tener una trayectoria impecable, pero en un acto se pierde todo. Entonces, desde una perspectiva ética, la credibilidad es una consecuencia de esa trayectoria impecable. Marcelo Bielsa dice que los valores son universales y que no necesitan ser revalidados por los resultados. Más adelante vamos a ver un video de Bielsa donde un poco habla también de esto. Pero Bielsa dice que los resultados a veces son manipuladores de la realidad, porque hay equipos que van ganando y el ir ganando va disfrazando ciertas debilidades o va disfrazando ciertas cosas que están pasando dentro del equipo. Y en cambio hay otros equipos que juegan mal, hacen mal las cosas y de repente le salen los resultados, ¿no? Entonces, por eso es importante no solamente basarse en los resultados, según lo que nos comenta Bielsa también. Donde existe mayor grado de confianza en cualquier empresa o institución, seguramente va a haber posibilidad de crecimiento exponencial, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con la integridad de los gestores. Es decir, yo hago lo que predico. No le puedo pedir a mi equipo algo que yo no voy a hacer. Le digo al equipo, vamos a entrenar 7 de la mañana, vamos a comer solo vegetales, vamos a cuidarnos con la dieta, pero yo no lo hago, entonces no hay integridad. Y eso también me quita credibilidad porque no hago lo que predico. Y el siguiente punto de la credibilidad para poder fortalecerla es exigir a su equipo.
definitivamente el exigir al equipo, el darle desafíos, también te va dando credibilidad porque le estás diciendo un mensaje al equipo de que no estás en una zona de confort simplemente para ocupar el puesto y no hacerlos crecer a ellos. Los desafíos los hacen crecer. Siguiente poder, el segundo. Bueno, antes de ver el segundo, justo les hablaba de Bielsa. Vamos a escucharlo a Bielsa hablando sobre la meritocracia. Vamos a ver qué dice Bielsa. Lo primero que debo decir es que las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Cuando se hace la evaluación exclusivamente en función de lo que se obtiene y lo que se obtiene no es merecido, se corre un grave riesgo de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínense que en el mundo actual decir, miren, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece, suena absurdo. Pero yo me acuerdo, miren, una cosa que siempre pasaba, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, para nosotros, para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familias que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un SEAT. Y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, no al que a través de la lotería se había comprado el Mercedes-Benz. Le doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Interesante lo que dice Bielsa, ¿no? Se evalúa lo merecido y no lo conseguido. Entonces, en este sentido, con este poder de la meritocracia dentro de la credibilidad, nos va dando un buen mensaje. Segundo poder, la pasión. Apasionarse por lo que uno hace. Nuevamente pongo a Guardiola. Guardiola, cuando era jugador, era un tipo que hablaba desde atrás, en su posición de volante de corte, a todo el equipo. Por allá hay imágenes en YouTube que se ven que alguna vez hasta lo estaba pechando a Kluivert antes de un partido para subirle el ánimo. Y en esa fotografía lo vemos, ¿no? Apasionado como siempre, dando instrucciones y desbordando esa pasión que lo caracteriza. Pero, ¿para qué es la pasión? ¿Para qué es la pasión? Yo creo que no hay nadie más apasionado en el fútbol que un hincha. Hace poco me vi una película que se llama El fútbol o yo, es una película argentina. Quiero traerles una partecita de esa película. Cuando este señor se mete a un lugar en una reunión de alcohólicos anónimos, pero él realmente lo que hace es expresar su adicción al fútbol. Pero miren la pasión con la que habla, por eso lo pongo en esta parte. Soy, no sé, futboljólico, fútbol maníaco, adicto al fútbol, no sé cómo se dice. Miro fútbol desde que tengo 5 años y no paré nunca más. Amo ese deporte. Mucha gente me pregunta cómo puede ser que mire fútbol las 24 horas del día, 11 tipos corriendo tras una pelota, pero el fútbol no es solo eso. Tampoco es solo una pasión, el fútbol es amor. Y está en todos lados, está en la calle, en las camisetas, en los cortes de pelo, en las zapatillas, en las charlas que tenemos con la gente. El fútbol une. Somos todos iguales, ahí no hay clase social. Llega un clásico, ¿y qué otra cosa más maravillosa que un clásico? Tu equipo le hace un gol, se lo gritas al vecino. Hay gente que no va los lunes al trabajo para que no la cargue. Eso es el fútbol.
En la cancha me he abrazado con gente que no conozco. Y ni a mi viejo le di esos abrazos. Eso tiene el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Yo miro fútbol, respiro fútbol. Miro todo. A mí no es solamente el equipo de que soy yo. A mí me gusta el fútbol inglés, el fútbol italiano, el fútbol español, el ascenso, el descenso, la A, la B, la C. La gente, la plaza, hay 2 equipos jugando al fútbol y yo los miro. Y hasta voto por uno. Eso es el fútbol. Se me arma la semana por el fútbol. El fútbol es mi refugio. Qué apasionado el tipo, ¿no? Cuando usted escucha a alguien así de apasionado, definitivamente se contagia. Y son muy pocas las personas o los líderes que transmiten eso. Y eso es una de las primeras cosas que genera la pasión en un líder, el transmitir emociones. Se está hablando mucho que hoy incluso a los niños hay que trabajarles más que la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional. El poder soportar las frustraciones, la resiliencia y el poder transmitir emociones también. Miren lo que dice Jorge Valdano con respecto a lo que él cree que son los 4 escalones obligatorios que un jugador de fútbol debe subir para alcanzar a ser profesional. El primero, la naturaleza, o sea, la base genética. Si agarramos de ejemplo a Messi, él trae una base genética que le permite ser mucho más talentoso a pesar del tamaño que él tiene y de las dificultades que tuvo de infancia. Pero tiene esa parte genética. Asimismo, en la empresa hay gente con talento para vender, gente con talento para hacer programación, gente con talento para los números, gente con talento para cuidar de los demás, ¿verdad? Porque ya lo trae en la genética. Hay un segundo escalón que dice Valdano debe subir un futbolista para alcanzar a ser profesional, que es la práctica, es decir, dedicarle horas al tema. Igual en las empresas. Si a ti te gusta vender, dedícale más tiempo a la venta. Si a ti te gusta trabajar con la gente y eres recursos humanos, dedícale más tiempo a tratar a la gente, ¿verdad? Si a ti te gusta más programar, dedícale más tiempo a programar en el sistema, a encontrar una nueva solución informática. Pero la práctica, decía mi papá siempre, la práctica hace el maestro. El tercer punto, el tercer escalón, para poder llegar a ser profesional un futbolista, y vamos a hacer la analogía con la empresa, es la exigencia. Eso te ayuda a fortalecer las virtudes y a pulir los defectos. Recuerdo en el colegio, yo estudié en colegio militar, y nos ponían a trotar hasta una hacienda, y en el camino la gente iba desertando, algunos nos quedábamos tirados, esperábamos que regresen, otros avanzaban un poco más y se quedaban por ahí cerca de una llave de agua, pero habían unos que iban y regresaban y se esforzaban más, ¿verdad? Y eso te pulía los defectos, te hacía más fuerte, te permitía respirar mejor, ¿verdad? Y cuando mandaban a correr en los teques, esos que siempre corrían, cuando hacían educación física completa, ese trayecto hacia la hacienda, eran los que llegaban primero en el tema y se cansaban menos, ¿verdad? Entonces la exigencia te permite fortalecer los músculos, fortalecer tu cerebro, fortalecer el conocimiento, y definitivamente, si estás trabajando en exigirte para mejorar las cosas que tú sabes que tienes como debilidad, definitivamente los va a llevar a pulir. Y el cuarto punto que dice Valdano, debe alcanzar un futbolista para llegar a ser profesional, es la pasión. Si tú no te apasionas por lo que haces, no lo vas a disfrutar. Es más, cuando lo disfrutas te apasiona. Fíjense que hay una estadística, según un estudio de Julie Hebauer, el 86% de los casos de los trabajadores están satisfechos con su trabajo, el 86%. Según esta estadística que sacó Global Workforce Study, en la investigación inspirada por Tower Sperring, si queremos transformar el gusto por el trabajo en compromiso, hay 3 elementos que hay que convertirlos en preguntas. Primero, ¿hay oportunidades para crecer dentro de la empresa? ¿Tiene la empresa una reputación que impacta positivamente en el orgullo de los trabajadores? Y la tercera, ¿son fiables y confiables nuestros jefes? Fíjense que también hay estadísticas que dicen que la mayoría de la gente no renuncia a la empresa, sino que renuncia a su jefe. Entonces, miren la necesidad que tenemos los líderes, los que tenemos gente a cargo, que tenemos esa posibilidad y ese regalo de Dios de poder desarrollar personas.
de poder transmitir emociones, de poder transmitir entusiasmo, de poder hacer que la gente se enamore de la tarea, porque la pasión viene cuando a ti te gusta, cuando amas lo que haces. Mucha gente está trabajando en ventas porque le tocó trabajar de vendedor. Otra gente está trabajando en sistemas porque le tocó trabajar en sistemas. Otra gente está trabajando en finanzas porque alguna vez me dijeron, este trabajo hay, y me pusieron de ayudante de contabilidad y de ahí me fui desarrollando. Pero ¿es realmente eso lo que te apasiona? ¿Es realmente eso lo que amas? Entonces, todavía hay oportunidad. Estás a tiempo si no estás trabajando en lo que amas. Porque la pasión va a salir de lo que amas. Y hoy que nosotros los que somos padres, vemos que a un niño le gusta más hacer experimentos que jugar fútbol, date cuenta que de pronto el talento que él va a desarrollar más, porque ama, es precisamente ser químico, porque le gusta hacer experimentos. Y a veces nosotros los forzamos a hacer cosas que nosotros quisiéramos que ellos hagan, pero no necesariamente lo que ellos aman hacer. Y cada uno viene con su chip incorporado. Y un cuarto punto que nos deja Valdano con respecto a la pasión es que todo apasionado es importante. Si en sus empresas hay un apasionado, a ese cuídelo, atesórelo, porque es oro en polvo. Ese es el que contagia a los demás en tiempos de crisis. Ese es el que levanta al equipo cuando el equipo está caído. Esta película es maravillosa, Invictus. Y pongo a estos dos líderes ahí en esa foto, porque hay un diálogo importantísimo, ¿no? Luego de que Mandela sale de la cárcel, después de todo el tiempo que estuvo ahí, y él sale y se convierte en presidente de Sudáfrica, tenía una misión clara en su mente que era unificar a un país que estaba dividido por el racismo. Y Mandela se pone un poco creativo y busca el rugby para poder lograr ese cometido. Aquí hay un diálogo cuando él conversa con el capitán del equipo de rugby. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista, una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikelel' Afrika. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François.
Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. ¿Qué pasa, campeones? Hoy os traemos un top 5 de los grandes sistemas de juego. Entonces, que debemos superar nuestras expectativas, crecer en nuestras expectativas. Y él necesitaba ilusionar a un país. Por eso, darle esperanza al equipo es una de las cosas más importantes, según el libro de Los Poderes del Líder. La esperanza. La esperanza la podemos dar de manera interesante también cuando te pones un poco inventivo en los momentos de crisis. Quiero ahí poder reforzar un poco la fotografía que aparece ahí. Ahí está Marcelo Lippi. Marcelo Lippi era el técnico de la selección de Italia en el Mundial del 2006. En el Mundial del 2006, Italia llega al Mundial justamente después de todo el escándalo que hubo por el tema de corrupción, del arreglo de partidos y todo lo que afectó incluso para que Juventus termine perdiendo la categoría. Fíjense lo que dice Valdano, y voy a hacer un paréntesis antes de contar la historia de Italia en ese Mundial. Valdano dice que la meta es un gran pretexto para echar a andar al equipo, ¿verdad? Se trata en definitiva de dignificar el camino para sentirnos felices y orgullosos del desenlace. Hay que hacerles entender a los miembros de nuestro equipo que el éxito debe ser la consecuencia de un proceso en el que se emplean los mejores recursos y en el cual la acción intenta alcanzar la esperanza. Y ahí viene ese punto para construir esperanza de la inventiva en momentos de crisis. Vuelvo a la historia de Italia. Después de haber llegado en un momento tan complicado de crisis a ese mundial, acabado por los suelos, realmente la parte ética del fútbol italiano, Marcelo Lippi reúne a su equipo y le dice: la única forma de que Italia recupere el buen nombre que tenía es ganando el mundial. No hay otra. Y desde el momento que les dice eso a los jugadores se concentraron en poder devolverle el honor a su país, que estaba en ese momento acabado y destrozado. Italia termina siendo campeón del mundo en Alemania 2006, con un equipo que no era el más técnico de ese mundial, con un equipo que no era el más joven de ese mundial. Si ven ahí en la foto está Inzaghi, está Cannavaro, que ya pasaban los 30 años, y tapaba Buffon. Y era un equipo realmente que no pintaba para ganar la Copa del Mundo. Pero Marcelo Lippi les hizo entender, les dio esperanza y les dio un desafío. Y Lane Fox dice en Una mente feliz, y pone el optimismo en su sitio diciendo la siguiente frase: la predisposición al optimismo no solo consiste en mostrarnos felices y alegres, sino que más bien guarda relación con el hecho de albergar esperanza en el futuro. Un convencimiento de que las cosas van a salir bien. Importante lo que nos dice Elaine Fox. Porque también dice ella que debemos tener una fe inquebrantable en que podemos lidiar con todo aquello que nos depara la vida. Les voy a contar otra historia que también está en el libro. César Luis Menotti, el argentino muy conocido, técnico campeón de 1978, estaba entrenando la selección juvenil y se fueron a ver un partido de los jugadores de Alemania. La selección juvenil en el primer tiempo, en silencio total, viendo jugar a los alemanes. Sale el segundo tiempo, minuto 25. El jugador más chiquitito, más flaquito de la selección de Argentina, abre la boca y le dice a Menotti: profe, estos alemanes son inmensos y son muy fuertes. Menotti inmediatamente decodifica que este jugador lo que tenía era miedo de enfrentar a Alemania cuando le toque jugar con ellos. Y muy inteligentemente le dice: usted está loco, ¿cómo va a decir que ellos son fuertes? Lo llevamos a Argentina a que vivan una semana en su casa, en su barrio, comiendo lo que usted come, y lo sacamos en camilla a todos estos que ni siquiera saben jugar.
Y con ese comentario les sacó el miedo a todo el equipo porque empezaron a verlos diferentes, ¿verdad? Entonces hay que tener esa inventiva y generar ilusión. Competir contra uno mismo. Todos los atletas compiten contra uno mismo, los ciclistas, los nadadores, todos ellos cuando van a una competencia no quieren ganarle al otro, quieren mejorar su propio tiempo. Y al líder le toca eso también, poder demostrarle al equipo y darle esperanza de que podemos mejorar versus nosotros mismos. Valdano en el libro nombra a Michael Melamed. Muchos de ustedes conocen a Michael Melamed, un venezolano con discapacidad que hace carreras y llega siempre a la meta. Él tiene una frase fantástica, dice: el sufrimiento aparece cuando quieres ir a la misma velocidad que los demás. Pero cuando comienzas a conocer las ganancias de tus avances, la perspectiva es otra. Definitivamente así es. Para un líder, muchas veces la dureza es un imperativo, pero un discurso hábil que ponga la ilusión, que ponga la esperanza y hasta los sueños al servicio de una idea grande tiene infinitamente más fuerza inspiradora que un abuso autoritario. Yo recuerdo también que en una compañía en la que trabajaba, algún momento tuvimos una época en la que podíamos perder una meta colectiva. Y se paró el gerente general frente a todos, dio un discurso de 5 minutos, pero lo dio con una pasión tal. Nos pintó un camino de esperanza, nos puso un plan claro para alcanzar la meta a pesar de las vicisitudes que se presentaban y faltando solamente 4 meses para que se acabe el año, cuando todo parecía imposible, pero cuando ese señor se paró ahí al frente, se ganó los corazones de todo el mundo. Tuvimos un jefe alguna vez en esa misma empresa que los que trabajábamos para él, los que le reportábamos a él, decíamos que si le fallamos a él era como fallarle a nuestro padre. Era un tipo que inspiraba tanto. Nos toca hacer eso, señores. Nos toca inspirar, darle esperanza a la gente, tal como Mandela trató de hacer y logró hacer con un país completo. El cuarto poder es el estilo. Y el estilo, a veces la gente lo pone por encima del resultado. Y vamos a diferenciar un poco por qué a veces se hace eso y si está bien o está mal, dependiendo de lo que cada uno piense. Pero aquí veamos los diferentes estilos que han marcado la historia del fútbol para comenzar a hablar de este cuarto poder de líder. Hoy os traemos un top 5 de los grandes sistemas de juego que cambiaron la historia del fútbol. Arrancamos. Comenzamos nuestro ranking con el sistema piramidal. Los ingleses, como no, decidieron retrasar un delantero y convertirlo en centrocampista para formar así un 2-3-5 en forma piramidal. Un sistema de juego que emplearon prácticamente todos los equipos de principios del siglo XX. La Copa del Mundo fue el mejor ejemplo del éxito de una táctica que con la llegada del rigor táctico acabó muriendo en favor de otras más equilibradas. En la cuarta posición encontramos la que es considerada la primera gran innovación táctica de la historia del fútbol, la WM. Herbert Chapman, entrenador del Arsenal, cambió el clásico 2-3-5 por un 3-4-3 que formaba una especie de WM en el que el centro del campo tenía a 2 jugadores defensivos y a 2 interiores de ataque. El Arsenal se convirtió entonces en el gran dominador de la década de los 30 y la mayoría de equipos comenzaron a imitarlo hasta la década de los 50. A partir de aquella táctica vendrían todas las demás, por eso Herbert Chapman es historia del fútbol. En el tercer puesto hay que recordar un estilo de juego que enamoró a todos, pero que no tuvo tanto éxito. Hablamos del juego bonito. El juego bonito nació con la Brasil del 82, una selección que con Sócrates, Falcao, Cerezo o Zico practicaba un gran fútbol, pero no tenían ni un delantero de garantías ni un buen portero, por lo que se acabaron quedando sin la Copa del Mundo. Y lo curioso es que Brasil no volvería a ganar una Copa del Mundo hasta 1994 y precisamente allí lo consiguió con un estilo de juego defensivo. El juego bonito se había perdido, Brasil no volvería a jugar igual y solo un equipo volvería a conseguir grandes éxitos con un fútbol preciosista y de toque, el Barça de Pep Guardiola, para mí el mejor de la historia. Para vosotros. Y en la segunda posición de nuestro ranking encontramos un estilo de juego colectivo más no poder, el fútbol total. La naranja mecánica de los 70 tenía a Rinus Michels en el banquillo y a Johan Cruyff en el campo y llamó la atención del mundo con un estilo de juego espectacular. Todos atacaban y todos defendían. Y es que el Ajax de Ámsterdam de la época, ganador de 3 Copas de Europa, había sido el origen de un gran estilo de juego que bien hecho significaba éxitos y espectáculo, pero mal hecho goleadas en contra. De hecho, aquella Holanda de los 70 perdió 2 finales clave, la final del Mundial 74 y la final del Mundial 78. ¿Excesivo castigo? Puede ser. Y encabezando nuestro ranking, en el puesto número 1 tenemos la táctica que más éxitos ha supuesto en la historia del fútbol, el catenaccio.
Y aunque todos creen que tiene su origen en Italia, lo cierto es que fue un entrenador austriaco, Karl Rappan, el que puso en práctica el verrú o cerrojo en la selección suiza de los años 50. Lo más importante de este sistema de cerrojo, catenaccio en italiano, es que se acumulan más hombres en defensa, incluido un hombre libre por detrás de la zaga. Después, en los 60, aparecieron grandes equipos como el Milan de Nereo Rocco o el Inter de Milán de Ennio Herrera para triunfar con su catenaccio. Una táctica que permite a los equipos grandes convertirse en inexpugnables y a los equipos pequeños competir contra los más fuertes. Estos son, para campeones, los 5 grandes estilos de juego que cambiaron la historia del fútbol. Regálanos un like, comparte este vídeo y dinos cuál es tu favorito. Dinos cuál es tu favorito. Los estilos marcan definitivamente a las empresas, a los equipos, marcan un camino que la gente quiere seguir, marcan un camino que muchos quieren emular. Por eso apareció el famoso benchmark, ¿verdad? Porque cuando ves que un estilo funciona, dices, ¿qué puedo hacer yo para, o qué puedo adaptar de ese estilo a mi estilo? ¿O qué puedo hacer yo para tener el mismo estilo? ¿Verdad? Y cuando hablamos de clásicos, en todo el mundo, definitivamente se desarrolla ese diálogo o esa discusión de los estilos de cada equipo, ¿no? Cuando hablamos de Barcelona y de Emelec, a Barcelona siempre se lo reconoce por el estilo de la garra, por el estilo de ganar a veces hasta con suerte en el último minuto, ¿verdad? Y a Emelec siempre se lo ha reconocido por ser el equipo que juega bien, que toca bonito, que le gusta el buen fútbol, ¿verdad? Lo mismo pasa en Argentina. Cuando uno habla con argentinos de Boca y de River, siempre van a catalogar a Boca como el equipo del pueblo, el equipo de la garra, el equipo que gana, al como sea o al vamos, a veces jugando bien, a veces jugando mal, pero River siempre tiene que jugar bien, porque el hincha de River quiere belleza, toque, fútbol, bordado, que la táctica y todo lo demás. Y cuando hablan de Barcelona y Real Madrid, si bien en Europa está mucho más depurado el tema, también se ponen estilos, ¿no? Que si juegas con 3, que si juegas con 2 adelante, que si siempre tienes un 10 de categoría en tu equipo, etc. Entonces, el estilo es lo que marca la diferencia, es la distinción, es lo que nos hace únicos. Si no somos distintos, incluso en las empresas, ¿verdad? Si una empresa no es distinta, ¿cómo va a ser reconocible? ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos? ¿Qué tenemos de diferente para sentirnos orgullosos? E incluso, ¿de qué nos vamos a avergonzar dentro de ese estilo y esa diferencia? Entonces, el orgullo de pertenecer tiene que ver sobre todo con la cultura de la organización. Y eso implica entonces tener claros los valores, tanto los valores de la empresa como los valores del equipo, los valores de la institución, los valores que identifican a ese estilo. Bielsa, que es un curioso profesional, intentó descubrir en los pequeños detalles dónde marcaba diferencia el Manchester United. Nada le impactó más a Bielsa que un cartel que descubrió en un vestuario de entrenamiento del Manchester que decía, era un letrero viejo que tenía una leyenda que decía, no hay mejor medalla o trofeo que ser aclamado por tu estilo. No hay mejor medalla o trofeo que ser aclamado por tu estilo. Y claro, eso es lo que definitivamente te marca el saber lo que se representa. Esa personalidad institucional debe ser innegociable. Poner en peligro esa esencia, ese estilo, por la razón que sea, supone una traición a la historia de la institución. ¿Verdad? Lo demostró el Manchester, tuvo a Ferguson 24 años, si no me equivoco, sentado en el banquillo. Eso es un caso, creo que a nivel mundial nadie ha tenido tanto tiempo sentado en un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol perdes 3 partidos seguidos, todo el mundo te mira mal como técnico, los jugadores se te tiran para atrás para que te vayas. Aquí en el país todos sabemos que a veces se dice que los jugadores se tiran para atrás. Los jugadores, por supuesto, siempre decimos, nosotros no hacemos eso. Pero se nota igual la inconformidad que tiene el equipo cuando el líder no está manejando bien o haciendo las cosas bien. Porque se frustran también los jugadores. Y probablemente no lo hacen de mala gana. No lo hacen adrede, no fallan adrede. Fallan porque no están cómodos. Y en las empresas pasa igual. A veces, y como decía hace un rato, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los jefes, renuncia al que está liderando a veces. Entonces, Ferguson se va, ¿verdad? Y traen a David Moyes. David Moyes tenía 10 años entrenando al Everton, no había ganado un solo título, y de repente, ¿por qué le van a dar el equipo a él, al Manchester United, después de 25 años? ¿Por qué escoge Ferguson a David Moyes? Pues sencillo, Ferguson dijo, este tipo entiende cuáles son los valores del Manchester United y sabe
lo que representa ser técnico del Manchester United. Por eso lo traigo, ¿verdad? En algún momento, el Real Madrid también estuvo en crisis, en la época en la que Valdano fue gerente deportivo y empezaron a traer a Zizou, y Raúl estaba ya descollando por ahí, tenían armando ese equipo que después ganaría muchas cosas, ¿verdad? Llegó Beckham también ahí. Valdano dijo, yo tengo que a esta gente hacerle sentir lo que es realmente estar en Real Madrid. Y el tipo hizo un tríptico que le llamó el libro azul, ¿verdad? Lo hizo en inglés para Beckham, lo hizo en francés para Zidane y lo hizo en español para el resto de jugadores. Y se los dio. ¿Qué es lo que trataba él de hacer? Es acentuar los principios fundamentales que honraban la ética y el espíritu de superación y la integración a través del deporte con lo que significaba ser del Real Madrid. Valdano escribe sobre la lluvia fina, que le llama él. Dice que después de haber hecho este libro azul, o darle como que a la gente la lectura de lo que es estar en la institución, que a veces en las empresas hacen eso cuando llegamos los nuevos, ¿verdad? Nos contratan recién a una compañía, nos hacen el proceso de inducción y nos dan por ahí el tríptico, la historia de la empresa, la misión, la visión. Eso es un poco el libro azul. Pero para que eso caiga en todo el equipo y dé buenos frutos, dice Valdano, hay que hacer algo que se llama la lluvia fina. ¿Y cómo se hace la lluvia fina, según Valdano? Debe ser algo sucinto y fácil de entender, que la gente lo capte fácil. Debe mantenerse en el tiempo como parte fundamental de la cultura de la empresa y de la cultura del equipo. Ojo, que nosotros como líderes podemos ponerle una cultura a nuestro equipo, que se diferencie, que la gente diga, oye, ese equipo trabaja bien. Oye, ¿por qué en ese equipo la gente se desarrolla? ¿Por qué de ese equipo siempre sale gente que crece y va a otras posiciones, ¿verdad? Debe ser atractivo como todo lo que produce orgullo. Debe sustentarse en viejos relatos, renovarse en aportaciones presentes y estar abierto a futuros espacios de reflexión. Y debe permitir aportaciones del equipo para que todos se sientan comprometidos en su defensa, ¿verdad? Cuando hay convicción institucional en la definición de estilo, habrá siempre continuidad en la defensa de ese estilo. Y se terminará contagiando a los aficionados incluso, y terminará siendo incluso hasta respetado por los rivales. Clarísimo lo del estilo, lo que nos dice Valdano aquí. Entonces, el cuarto poder del líder, el estilo. El quinto poder de un líder definitivamente es la palabra. Bielsa es un tipo que tiene muy buen don de palabra. Ha dirigido equipos en Francia, en Inglaterra, en Argentina, en España y en todos lados. El tipo logra inspirar, que es una de las cosas que te da ese don de la palabra. Inspirar, lo vimos hace un rato. Para el ejercicio del liderazgo es insustituible. Sabemos que no hay una única manera de ejercer la autoridad. Decía el filósofo Fernando Savater, la autoridad se tiene por percusión o por persuasión, o violencia o argumentos seductores. Qué frase de este filósofo, ¿no? Todo gran líder es un comunicador eficaz, que sabe perfectamente cómo manejar las aspiraciones y los temores de las personas a las que dirige. En las empresas, en el mundo empresarial, pareciera a veces que tenemos un ambiente muy frío en este sentido de la palabra, como que nos comunicamos poco, ¿no? Nos comunicamos muy poco y a veces hacemos hasta uso excesivo del correo electrónico, cuando más bien comunicarnos face to face, cara a cara es mejor. Pareciera a veces en las empresas que marcar una cierta distancia afectiva contribuye a transmitir y hasta acentuar una sensación de seriedad, de rigor. Pero creo que sería un poco mejor preguntarnos a quién motivan palabras como disciplina, gestión, eficiencia, burocracia. Realmente la emoción está en otra parte. ¿Cómo le llegas al corazón a la gente para que quiera hacer las cosas por convicción y no por obligación? Es con el don de la palabra. Pero para esto el líder necesita las condiciones adecuadas para poder mostrar esos dotes. En el fútbol, en los descansos, apenas el técnico tiene 15 minutos para poder decirle algo al equipo y levantarlo, ¿no? 15 minutos. Y tienen factores en contra, ¿no? La cuestión física, detalles individuales, ¿verdad? Pero todo está en la cabeza. Así que el líder tiene que meter de alguna manera el don de la palabra para empujar a los jugadores a dar el máximo esfuerzo y a comprometerse. Hay líderes con una personalidad volcánica que necesitan del énfasis para transmitir, y hay momentos en que la autoridad no se explica, simplemente se aplica, dice Valdano. Hay momentos en que se aplica la autoridad y no se explica. Es más, en épocas de fuerte crisis, el afecto puede alejarnos de la exigencia.
Ojo con esto, ¿ah? Es decir, si el grito no viene acompañado de una idea, es solo ruido, ¿verdad? Es como, ¿se acuerdan de Benito Floro? ¿No? Los barcelonistas nos acordamos bastante de Benito Floro. Bueno, Benito Floro en los años 90, cuando él era entrenador del Madrid, en un partido que estaban jugando contra el Lérida, el tipo estaba en la banca y un micrófono de esos que suelen poner ahí cerca de las bancas de suplentes captó que el tipo dijo una frase: haced lo que os salga de la polla, pero ganad, le gritó él a los jugadores, ¿verdad? Y bueno, y luego vine a entrenar a Barcelona y ya sabemos lo que pasó acá, ¿no? Pero no se puede motivar a la gente siempre así. Hay que buscar oportunidades para comunicar. Y aquí hay algunos puntos para eso. Primero, en los tiempos de crisis hay que aumentar la comunicación. En los tiempos de crisis hay que aumentar la comunicación. Durante todo este tiempo de pandemia, la gente que está un poco más susceptible, un poco más asustada, hay que estar conversando constantemente con ellos, con nuestro equipo, para poder ayudarlos a salir adelante. Porque no solo por el valor de la palabra, sino porque la comunicación fortalece también el vínculo. Mientras más nos comunicamos, nos sentimos más cerca. También otro punto, hay que abordar las cuestiones importantes. Hay que comunicar con positividad. Hay que hacer un esfuerzo para que todos se sientan parte del éxito compartiendo el protagonismo. No puede ser solo el líder el protagonista. Tienen que ser todos. Cuando el equipo gana, que ganen todos. Hay que contar historias relevantes que hagan que el equipo también se mueva. Y hay que comunicar con pasión, definitivamente. Aquí se junta la palabra con la pasión. No sé si ustedes se acuerdan de esa final del Mundial de Clubes del año 2009. Barcelona de España, con todos sus millones de euros y un equipazo, se iba a parar al frente de Estudiantes de La Plata de Argentina. Un Estudiantes de La Plata que tenía a Verón y 10 más. Era Verón y 10 más. Y Verón que ya había dejado de estar en Europa. Aquí el discurso de Verón antes de salir a jugar la final contra el Barcelona de España. Bueno, muchachos, de más está decir por qué estamos acá. De más está decir. No le voy a decir concentración ni nada, porque eso hoy no nos va a faltar. No nos va a faltar. Lo que sí, los hombres, como en la vida, las oportunidades se las buscan. Y no las buscamos. Pero para encontrar esas posibilidades y esas oportunidades hay que soñar. Y nosotros seguimos un sueño. Como grupo, con familia, como la que está en la tribuna hoy, seguimos un sueño. Entonces, ese sueño hoy se hace realidad. Hoy el mundo habla de Estudiantes. Hoy el mundo habla de este grupo. Entonces, por supuesto que no va a ser fácil, para nada fácil. Pero hay que tener agallas, hay que tener huevo, hay que tener sacrificio, hombro con hombro, como dijo el técnico, un solo corazón. Hoy de acá lo vamos blandiendo los escudos o sobre ellos. ¿Pero cómo? Dejando la vida ahí adentro. Dejando en cada pelota y en cada situación y en cada momento algo de nosotros. Porque hoy, se lo vuelvo a repetir, el mundo habla de nosotros. Entonces, por último, salgamos a la cancha. Disfrutemos de este momento, que son momentos que van a quedar en la memoria de todos. Van a quedar en la memoria de cada uno de nosotros. En los momentos que nos juntemos a revivir esto. Entonces, de nuevo, afuera está nuestra familia. No nos podemos defraudar. Pase lo que pase, a mí me importa un carajo el resultado de hoy. Me quiero ir sabiendo de que dejamos todo en cada tramo, en cada metro y en cada centímetro de la cancha. Así que vamos. Definitivamente, ¿no? Si vemos esa manera de motivar, seguramente saldríamos a jugar con todo ese partido. Pero hay un discurso que personalmente, cuando lo utilizo en ciertas charlas, me eriza incluso verlo. Ese discurso es el de la película de Any Given Sunday, de un equipo de fútbol americano en la que Al Pacino es el entrenador.
Y él da un discurso antes de un partido que me parece fantástico. Quiero compartirlo también con ustedes para que también tengan algo con qué contrastar ese discurso de Verón antes de salir a esa final, que terminaría perdiendo 2-1, pero definitivamente dio un partido aguerrido contra un monstruo que era Barcelona en ese momento. Veamos ahora a Al Pacino en este discurso. I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's the team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Tremendo discurso realmente de Al Pacino ahí. En Any Given Sunday, buena película.
Sexto poder del líder. Un líder debe ser curioso. Sexto poder del líder. Miren ustedes que vuelvo a hablar de Guardiola. Guardiola es un tipo súper curioso. En los últimos años de su carrera futbolística como jugador, él ya tenía claro que quería ser técnico y acepta irse a Italia para ver lo que él puede seguir pensando que es el antifútbol, ¿no? El juego defensivo, el juego brusco, donde se juega menos por abajo, más por arriba, tirando centros, ¿verdad? Él se fue para allá a jugar, para entender un poco cómo se juega también allá. Y acepta una propuesta para irse a jugar al Dorados de Culiacán en México. En Culiacán, ¿verdad? Donde no hay la infraestructura futbolística, a pesar de que en México se juega muy bien, se paga muy bien, pero no hay allá la infraestructura futbolística que había en Europa en ese momento. ¿Pero por qué se fue él para allá? Se fue porque allá había un técnico joven que se llamaba Juan Manuel Lillo, que era un tipo que tenía ya también en su mente jugar al estilo que le gustaba mucho a Guardiola, y se fue más por aprender de ese señor, lo que pudiera aprender. Cuando él termina su carrera, lo primero que hace es viajar a Argentina, sentarse a hablar con Menotti, sentarse a hablar con Bielsa, ¿verdad? Y aprender también de cómo ellos sabían manejar no solo al equipo, sino manejar a la prensa, manejar todo el entorno que implica ser un técnico de fútbol. Regresa a España y le dan el Barcelona B. Señores, después de toda esa gira que hizo Guardiola al retirarse de futbolista, apenas en un año el tipo ya estaba entrenando. Después de haber entrenado un año ese Barcelona B, ya estaba entrenando al Barcelona de primera, ¿verdad? Y empezó a probar cosas ahí también y marcó todo lo que vimos que hizo Guardiola. Entonces las transformaciones hay que hacerlas cuando las cosas funcionan incluso. Los que me conocen saben que me gusta mucho la música de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona acaba de sacar un disco que se llama Blanco y Negro. El tipo en la campaña publicitaria, que empezó más o menos por febrero, puso una frase en la campaña publicitaria previa que decía: díganme qué hay que hacer para no hacerlo. Díganme qué hay que hacer para no hacerlo. Suena medio rebelde el tema, ¿no? Pero funciona un poco para transformar las cosas en tiempos de éxito. A veces cuando las cosas van bien, uno dice, ¿para qué la vamos a cambiar? ¿Verdad? Porque no vamos a inventar el agua tibia, dicen a veces en las empresas. Pero fíjense que los cambios, las adaptaciones a las cosas nuevas, a las situaciones nuevas y a los entornos nuevos en las empresas, es mejor hacerlos en tiempos de éxito. ¿Por qué? Porque el ambiente está más distendido, se asimila mejor el cambio para el equipo, es menos frustrante, ¿verdad? Pero ojo con lo que dice Guardiola con respecto a estas transformaciones. No tocar la esencia. No tocar la esencia. Es decir, que el estilo y la cultura corporativa no se deben poner en peligro por esa transformación que vamos a hacer. Otro punto importante es que cuando un equipo se sitúa ante nuevos desafíos, también se mantiene alerta, ¿no? Sabes que tienes metas nuevas todos los días. Es como el jugador de fútbol. Ya gané, pasé el domingo, al día siguiente me dieron libre, el martes empezó a entrenar, pero estoy pensando en el domingo otra vez. Es como el vendedor, que llega a la meta o no llega a la meta del mes, pero sabe que el día siguiente amanece y va a trabajar otra vez para otra meta. Incluso diario, ¿no? No llega a la meta del día, voy mañana llego a mi desafío, ¿verdad? Así, ese desafío te mantiene siempre alerta. Los cambios que realiza un equipo suponen obstáculos para el espionaje. Suponen obstáculos para el espionaje. Y un líder debe saber mirar hacia los recursos humanos con los que cuenta. Yo tenía un profesor, sí, de pronto me está viendo, el ingeniero Max, cuando nos daba clases de negociación, él decía, cuando tú vas a negociar tienes que ver qué recursos tienes, ¿no? Es como que llevas una maleta, miras para atrás, abres tu maleta y ves qué tienes para negociar. Lo mismo nos toca a los líderes, ¿qué tengo en la banca? A veces los técnicos miran para atrás y dicen, ¿a quién meto? No tengo a nadie, ¿quién tengo? ¿No? O como se le burlaban a Sevilla, ¿quién está jugando bien? Sácalo y mete al malo, ¿verdad? Tienes que saber qué recursos tienes para poder hacer esa transformación. Cada persona es un enigma que se debe descifrar en tu equipo. Porque solo conociéndola a fondo a una persona, puedes estimularlo y procurar lealtad de cada uno de ellos hacia el proyecto, hacia el equipo e incluso hacia el líder. Por eso es importante. Cuando yo empecé a supervisar gente en ventas, un día se me ocurrió probar si la gente podía atar su sueño personal a la misión o visión de la compañía. Hice ese ejercicio varias veces en mi carrera. Me funcionó muchísimas veces. Cuando alguien del equipo en una empresa entiende que él puede alcanzar sus sueños a través de lo que hace en su trabajo diario,
esa persona explota. Yo tuve un vendedor que su sueño era ponerse un billar. Y entonces yo le decía cuando salía a ruta con él, ¿quiere ponerse un billar? Hoy día vamos a vender para que se compre su primera mesa. ¿Cuánto cuesta una mesa? En esa época creo que costaba $180 una mesa de billar. Y le dijimos, vamos a trabajar hoy para comprar la primera pata de esa mesa. Y después salía de nuevo con él, vamos a trabajar hoy para sacar la segunda pata de esa mesa. Y así le fui trabajando la mente para que él entienda que podía alcanzar su sueño a través de la empresa. No les quiero mentir, este chico a los 2 años me dijo, jefe, le agradezco, voy a renunciar a la empresa porque ya tengo 3 mesas, las puse en mi garaje, abrí los fines de semana y se me está llenando tanto que ya no me abastezco, tengo que abrir más días y no voy a poder seguir trabajando. Y hoy tiene su billar, lo que era su garaje lo convirtió en billar y hasta se cambió de casa. Pero alcanzó su sueño a través de lo que hacía en la compañía. Entonces, preguntémosle a nuestra gente cuál es su sueño, seamos curiosos con nuestra gente, seamos curiosos con lo que hacemos. Y también, seamos sencillos. Ese es el 7º poder. Aquí una frase de Sergio Ramos. Si algo nos ha llevado al éxito, es la sencillez, la humildad y el trabajo. La sencillez. Qué simple que hay que tener a veces para ser humilde. Pero para ser humilde y ser sencillo y hacer sencillas las cosas y llegar a la simplicidad, hay que tener conocimiento de la materia. Una vez llegó Santiago, al Santiago Bernabéu un presidente del Santos de Brasil. El Real Madrid organiza una cena. A la hora de los discursos, el presidente del Santos busca un lugar y se sienta al lado de Alfredo Di Stéfano. Y le dice el presidente del Santos, me imagino que con su portugués o su portuñol, le dice, Santos y Real Madrid tienen algo en común. 2 jugadores que están en el cielo del fútbol, Pelé y Di Stéfano. Cuando Di Stéfano lo escucha, le dice, un momento, señor, que yo tengo los 2 pies en el suelo. Valdano, cuando escribe esta anécdota en el libro, dice que a Di Stéfano ni por un momento se le ocurrió conceder vanidad ante esa situación. ¿Por qué? En los equipos la vanidad agiganta el yo. Y dijimos al principio, en la primera lámina de la noche pusimos, hay que matar los egos, ¿verdad? Entonces la humildad sabe escuchar, la humildad genera empatía, la humildad produce confianza. A muchos líderes nos cuesta a veces tener la humildad de integrar en un proyecto a la gente, al que lo ejecuta. A veces le bajamos, ahí está la meta, ahí está la cuota, ahí está el plan, ¿verdad? Pero no lo integramos para planificar. Yo siempre recomiendo a todos los líderes que cuando hagan planificación estratégica integren también a parte de su equipo en esa planificación, porque al final son ellos los que van a ejecutar eso. Hay que hacerlos participar. Antes de elegir una forma de trabajar hay que escoger una forma de vivir en grupo. El Bolillo Gómez lo decía muchas veces, se juega como se vive, ¿verdad? Entonces, es importante esa convivencia de los equipos. Todos necesitan ser integrados en un proyecto. En algunas ocasiones me ha tocado entrevistar gente para llenar una vacante en mis equipos y yo me he propuesto evaluar un poco más cómo esa persona puede adaptarse al equipo y cómo mi equipo puede adaptarse a ese nuevo personaje que va a trabajar con ellos, en lugar de evaluar mucho más la parte técnica de esa persona. Cuentan en el libro que Salvador Vilardo fue siempre uno de esos entrenadores que buscaban la sencillez y la austeridad como una obligación comunitaria. En México 86, algunos de los jugadores del equipo ya habían vivido 45 días en una concentración con habitaciones muy sencillas, con poco lujo, y realmente estaban un tanto incómodos, ¿no? Pero lo que pretendía Vilardo era un sacrificio que también se pedía que se traslade a los partidos. Un día tuvieron una sesión de entrenamiento con Vilardo de 5 horas. Todos los jugadores molestos. Imagínense con Maradona en su plenitud en el 86, un equipo entrenando 5 horas. Todos molestos. Vilardo le dice, ok, ¿quieren acabar el entrenamiento? Listo, lo acabamos. Váyanse a dormir. Pero a las 5 de la mañana del día siguiente, Vilardo despierta a todo el mundo y los lleva en un bus a una parada de metro en Buenos Aires. A oscuras, ¿no? Los sentó en el bus, nadie se bajó, pero por 1 hora los jugadores de Argentina vieron a toda la gente que llegaba, se subía y se bajaba del metro,
regresando a su casa de trabajo nocturno, otros yendo al trabajo en ese momento. Y les dijo la siguiente frase: esta gente sale de casa cuando aún es de noche y vuelven cuando ya es de noche. No vuelvan a quejarse de los entrenamientos largos, por favor. Cuentan los que estuvieron en ese bus que hubo un silencio sepulcral, inolvidable para todos, pero ese fue posiblemente la mejor bofetada psicológica que le dieron a ese equipo. Y a veces a los líderes nos toca hacer ese tipo de bofetadas psicológicas para demostrar la sencillez. Nuevamente traigo a Guardiola. Guardiola queda campeón con el Manchester City en Inglaterra y reúne no solamente al equipo, sino a todo el mundo que trabaja en el Manchester City y les da el siguiente discurso. Okay, guys, we could not celebrate together when we were champion because we were at home. So maybe it's the easiest one speech I can do, and at the same time it's the most difficult one. Big congratulations because we are champion. We are the best in England. So for all my staff, the people here at the laundry, everybody. So I would like to feel part of that. Always you speak about the manager and the players. It's impossible to achieve what you would achieve without your unbelievable effort. Of course, we are absolutely everything here to help that guys. And that guys, you know how outstanding they work. So it's not just one game. You can lose one game in 2 games. To be 9 months, 10 months every single day. That is the most outstanding an athlete can show for their lives and for the people it's around. You create something unique in the terms of the locker room and the spirit and your friendship. It's impossible to achieve what we achieve if you are not good human beings, if you are not good people, if you don't accept, between each other. In the end, what we have done is to be better than 19 teams, nothing else. It's a lot, but nothing else. But what remains that you have done, and every day you take care your staff, you take care of the people here in Consergery, Stacey Lee, all the people here. So that's why you deserve all my respects. Always, that's happened personally, hopefully in yours as well. Always will remain in my heart until the last day of my life. I'm pretty sure of that. What I live, what I felt this season, it's something amazing, That's why now, when we're not finished. Right now, we're going to everybody down on the beach. We're going to share a picture because I want to have that picture, not just with the players, for all the stuff. But before you give, I would like to give ourselves the best and the huge applause we can deserve. Definitivamente integrar a todos pone feliz a todos, porque todos hacen un trabajo, todos hacen una parte con su talento, y ese es el octavo poder del líder, el talento. El talento individual, con independencia del nivel de la empresa del que hablemos, es siempre un asunto relevante. Pero para transformarse en una fuerza positiva, el talento requiere de algunas cosas. Requiere de un adecuado marco institucional. Hay mucha gente con talento que podría sentirse como aquel libro o video que hay por ahí que dice que se sientes como un pavo real en una tierra de pingüinos. Miren la novela que se armó con Messi después de perder 8-2 con el Bayern Múnich hace poco en la Champions. La prensa recogió entrevistas previas de Messi diciendo, ¿verdad?, que le hacía falta al Barça reforzarse con cierta calidad de jugadores para poder ganar la Champions, ¿verdad? Cuando la prensa encuentra esto y dice Messi lo advirtió hace tiempo, lo que se denota es que
aún el mejor jugador del fútbol, probablemente, no sé si de la historia, pero va a ser debatido seguramente por todos los récords que ha roto, que tiene un talento espontáneo como un buen líder, y vamos a hablar luego del talento forzado también, pero aún ese talento no puede solo. La mejor época de Messi, si nosotros la recordamos, siempre tuvo un talento al lado como Ronaldinho, Iniesta, Xavi o cualquiera de los que jugaban en esa época. Pero él solo no puede. Él solo no puede. Por eso en Argentina no le va tan bien con la selección, porque yo siempre digo, no lo acompaña la generación. A Maradona en el Napoli lo acompañó Careca, un brasilero que mucha gente lo dejó olvidado porque Maradona hacía los golazos, pero Careca hizo muchísimo. Siempre un talento necesita otro talento, ¿verdad? Me voy a detener un poquito en el talento, en lo que es diferencia entre talento espontáneo y talento forzado. Hay un defensa chileno de los años 60 o 70, Elías Figueroa, que es considerado uno de los mejores centrales de la historia y muy elegante para jugar. El tipo tenía ese talento espontáneo de poder salir y jugar y todo, de manera muy elegante. Pero a él lo contratan para irse a jugar a Uruguay. En Uruguay juegan de otra manera, tiran centros, es más fuerte el tema con los delanteros, y a él le tocó forzadamente mejorar su talento de juego aéreo, porque en Chile se jugaba diferente. Él decía en una entrevista que si él no hubiera hecho eso, definitivamente en Uruguay le hubiera ido pésimo. Le hubiera ido pésimo. Entonces hay un talento forzado también que, de acuerdo a las situaciones, les toca aplicar a los líderes. El talento necesita un lugar, el talento necesita libertad, el talento necesita confianza, y el talento necesita otros talentos, como decía yo hace un rato. No puede solo, ni el mejor del mundo puede solo. Ni el mejor del mundo puede solo. Un problema, por muy grande que sea el talento, si le falta estímulo, no va a salir tampoco a desarrollarse para poder resolver el problema. Por eso hay que lanzarle siempre desafíos de un modo permanente a la gente. Las empresas en Estados Unidos siempre nos van marcando un camino de cómo actuar, ¿no? Pero le dan libertad y confianza, ese es el famoso empowerment, para que las redes de talento se vayan desarrollando y les exigen, por supuesto, resultados también. Pero me quiero detener un poco en la necesidad de confianza para el talento. Ustedes recuerdan a Raúl González, el famoso número 7 de Real Madrid. Raúl González debuta en un partido contra el Zaragoza, cuando Valdano, el que escribió este libro de los 11 poderes del líder, era técnico del Real Madrid. Hace debutar a un muchacho de 17 años en un partido de liga contra el Zaragoza, lo pone de titular y el tipo mete un pase para un gol de Zamorano, pero se come 3 goles clarísimos mano a mano frente al arquero. La siguiente fecha era el clásico Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Quiero mostrarles el video de los dos partidos y lo que pasó, por supuesto, después con Raúl, que todos sabemos que llegó a ser el ídolo y rompió tantos récords en el Real Madrid. El 24 de octubre de 1994, la Romareda asistió al nacimiento de una leyenda. Raúl González Blanco debutaba en Primera División con apenas 17 años, sentando en el banquillo a un mito del madridismo como Emilio Butragueño. El resultado final de aquel Zaragoza-Real Madrid fue de empate a 2, y Raúl, pese a colaborar con una asistencia a Zamorano, falló innumerables ocasiones de gol. Aún así, el técnico que le hizo titular ese día, Jorge Valdano, se quedó prendado del joven aspirante a ídolo. Apenas se le vio nervioso o tensionado por la repercusión que su precoz debut había tenido en la prensa, y salió al césped como el que juega en el patio de su casa. 7 días después, en su estreno en el Bernabéu, en un derbi ante el Atlético, Raúl se desquitó marcando a la primera ocasión que tuvo. Recogió un espectacular pase de Michael Laudrup y con su zurda de oro le pegó colocado a la escuadra. Un gol que cambió el curso de la historia para el madridismo. Desde entonces, Raúl ha batido casi todos los récords posibles. Con esta, el 7 blanco cumple su 16ª temporada en la primera plantilla del Madrid.
Ha jugado más de 500 partidos en primera y es el máximo goleador en activo del fútbol español, con 227 goles. En su extensísimo palmarés destacan 6 títulos de liga, 3 ligas de campeones e innumerables distinciones individuales. Ya en la recta final de su brillantísima carrera, Raúl, el gran capitán, es un símbolo innegociable para el madridismo y uno de los futbolistas más grandes de toda la historia de la Liga BBVA. Definitivamente. La confianza. Para el talento es un potenciador brutal. Si Valdano hubiera sentado a Raúl después de ese debut y no lo ponía en ese clásico, no hubiéramos disfrutado lo que disfrutamos de Raúl. Y la confianza en el equipo se le devuelve con creces al líder. Y no por eso es que el líder debe darle confianza. Incluso la confianza, dice Valdano, hay que dársela en los momentos de crisis como ese, cuando falló. Ahí es cuando más confianza hay que darle a la gente del equipo. Pero se la devuelve con creces. El primer hijo de Raúl se llama Jorge, en honor a Jorge Valdano. Y le pidió a Jorge Valdano que sea su padrino de bautizo. A ese nivel de generosidad y de devolver realmente, o de reciprocidad, mejor dicho, devolver esa confianza que tuvo Valdano en él cuando fue pequeño, llegó Raúl al punto de ponerle a su hijo el nombre de Valdano. El noveno poder del líder, el vestuario. Nos acordamos clarísimo de esto, ¿no? Mundial del año 2010 en Sudáfrica, cuartos de final, Uruguay-Ghana, partido 1-1, minuto 92, lateral para Ghana, la bola entra al área, cabecea un ganés y esa pelota iba a entrar al arco. El jugador que está con pupos naranjas, levantando la mano, que tiene las muñequeras ahí, blancas en la muñequera, es el marcador derecho, apellido Fusile. De pronto lo recuerdan a Fusile. Pero el que está tapando la pelota como arquero es el dientón Luis Suárez, que termina sacando la pelota en ese momento y, por supuesto, le sacan la tarjeta roja. Pero en el momento en el que sucede la jugada, Fusile tiene una acción que realmente demuestra lo que es renunciar a mi cuota de individualidad para poder llegar al objetivo del equipo. Fusile sale corriendo hacia el árbitro y le dice, yo metí la mano, yo fui, para que no lo expulsen a Suárez, porque sabían ellos que sin Suárez en la semifinal iba a ser durísimo, como de hecho fue, por eso Uruguay terminó jugando el tercer puesto y no la final del Mundial. Ese rasgo de generosidad es imprescindible porque el equipo siempre pide un tributo personal. Ser parte de un vestuario implica un tipo de renuncia, es parte del contrato y no debe entenderse como un sacrificio, sino como una parte de lo que me toca hacer para que el equipo triunfe. Gran ejemplo el de Fusile, que intentó, pero no logró, por supuesto, evitar la expulsión de Suárez. Pero acá les traigo un video. Ustedes se acuerdan del famoso Leicester City, que dirigido por Claudio Ranieri ganó contra todo pronóstico, haciendo millonarios a unos cuantos que seguramente le apostaron a Leicester City en las apuestas digitales. En el 2016 gana la Premier League un equipo tan pequeño como el Leicester City. En un partido, faltando 12 partidos para que se acabe la Liga Premier, Ranieri le dice a sus jugadores, si ustedes hoy golean al Crystal Palace, yo pongo la pizza. Si ustedes hoy golean al Crystal Palace, yo pongo la pizza. Entonces los jugadores dicen, bueno, vamos. Y ganaron 5-0 ese partido. Y Ranieri puso la pizza, pero los llevó a una pizzería que cerró exclusivamente para el equipo e hizo que todos ellos se pongan a hacer la pizza. En equipo, todos. Y así se mantuvo el tema, porque él comenzó a ponerle desafíos al equipo en los siguientes 12 partidos y les decía, si sacan el arco en 0, yo pongo la pizza. Y de esos 12 partidos siguientes, casi 6 partidos sacaron el arco en 0. Entonces, 6 veces más
tuvo que poner Ranieri la pizza. Les traigo un pequeño video de lo que fue esa experiencia para los jugadores del Leicester City de manera inventiva, creada por este señor Ranieri. Ese tipo de convivencias, cosas fuera de lo común, a veces tan sencillas como esa, logran que haya un sentimiento solidario para que todos se sientan orgullosos de la idea que representan. El 10º poder, ya estamos llegando al final, ya nos falta solo un poder más, la simplicidad. Hay una respuesta que se le atribuye a Winston Churchill. Parece que una vez la BBC lo quiso entrevistar cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y le dijeron: queremos entrevistarlo sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le dice Churchill a la persona que lo iba a entrevistar: si es para hablar 10 minutos, necesito un año para prepararme. Si es para hablar media hora, necesito un par de meses. Pero si es para hablar indefinidamente, puedo empezar ahora de inmediato. Una manera interesante de poner la simplicidad ahí. Ojo con esto. Cuando un jugador atraviesa un periodo de desconfianza, el mejor consejo que se le puede dar es que vuelva al juego simple, que asegure sus pases, que atenga sus funciones. Yo le llamo a eso el back to basics, ¿no? Alguna vez le recomendé a algún jefe mío que apliquemos el back to basics. La empresa había desarrollado tanto software para la fuerza de ventas, había desarrollado tanto o había diseñado tanta tecnología para que el vendedor se sienta mejor, para que los reportes salgan mejor, que nos habíamos olvidado de lo que realmente era esencial. Y cuando yo le propuse esto, me compró la idea. Nos fuimos hacia el pasado a encontrar qué era lo básico que el vendedor hacía realmente en el punto de venta, y lo que hicimos fue aplicar eso básico, eso sencillo, eso que nos olvidamos de hacer. Y definitivamente el equipo comenzó a activarse nuevamente y los resultados cambiaron. Jack Welch, que fue un presidente de General Electric, dijo una vez: los directivos inseguros crean complejidad. Los directivos asustados y nerviosos utilizan libros de planificación muy gruesos y complicados, diapositivas llenas de todo lo que han aprendido desde su infancia. Pero los líderes de verdad no necesitan confundir. La gente debe tener confianza en sí misma para ser clara, precisa y estar segura de que cada persona en la organización, desde la más importante hasta la menos importante, entiende cuál es el objetivo básico del negocio. Importantísimo. Andrés Iniesta, el famoso Andrés Iniesta, que algunos tuvimos la oportunidad de disfrutar de su fútbol, por lo menos en vivo y en directo, cuando vino a España a jugar contra Ecuador en el Monumental, dijo alguna vez una frase: las cosas salen bien cuando se hacen sencillas. Las cosas salen bien cuando se hacen sencillas. Claro, un tipo con el talento que tiene Iniesta o que tenía Iniesta hace ver las cosas sencillas. Veamos y recordemos. Jesús Navas, que se hace una carrera de 30 metros. Y bueno, yo el balón hacia arriba, que paso el medio campo y hay como una especie de rebote. Y yo, tal y como me llega, pues le doy de tacón a Cesc. Yo se la paso a Jesús. Y veo a Torre un poco abierto en banda, que es el que recibe. Y veo a Andrés, que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos. Y el balón no llega y lo rechaza. Me cayó a mí y al ver a Andrés allí, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón. Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Intenta irse, se va Navas, vamos que se le marca Torres, el mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir.
consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, ¡no hay fuera de juego, vamos Iniesta! Y marca el gol de todos. Digo, ¿quién ha sido? Y me dicen, Andresito. Ha sido Andrés, ha sido Andrés. En ese momento no sabes ni lo que dices. Qué momento, ¿no? Qué momento y qué simple que lo hizo ver Iniesta ese taco que termina siendo la jugada más importante de la historia de España. Lo simple, volver a lo simple, jugar a lo sencillo. Hoy día veía en el Facebook de un gran amigo mío, el Tranca Molina, que no sé si nos esté viendo, una foto que él tenía con Manolo Ordeñana, un ex arquero de Emelec de los años 60, que fue entrenador de arqueros de nosotros. Y recuerdo en este momento justo, me acordé de esa foto y me acordé que alguna vez Manolito en un partido vio que yo intenté salir jugando. En una jugada, en el entretiempo me dijo, preferible bota la lateral, porque es mejor que te chifleen por 15 segundos a que el resto de tu vida se acuerden que tú cometiste la falla. La simplicidad es lo importante. Llegamos al último poder, el poder del éxito. El poder del éxito para un líder es importantísimo. Yo diría que hasta básico en determinado momento. Mi papá siempre decía que para dirigir a Barcelona cuando no quedaba campeón todavía había que traer a alguien que haya ganado algo importante, alguien que contagie. Yo personalmente creo que al profe Alfaro no le va a ir muy bien como técnico de la selección de Ecuador. Espero equivocarme, pero creo que nuestros jugadores necesitan de alguien que contagie, que inspire mucho más de lo que creo que Alfaro puede inspirar. La victoria acerca o nos acerca a una segunda victoria. El Cholo Simeone lo dice de otra manera. Ganar trae ganar. Así lo dice el Cholo Simeone. A veces en la vida tenemos malas rachas, tenemos malas situaciones y pareciera que todo se nos viene en contra, ¿no? Pero el éxito solo tiene sentido cuando comenzamos a ganar si está avalado por el mérito. Lo decía también en parte Bielsa cuando lo vimos en el video, ¿no? Por eso es importante que el triunfo exprese no solo la superioridad física, la técnica y la táctica, sino también la superioridad moral, ¿verdad? Acuérdense de Klose, que aquella vez que metió el gol con la mano se acercó al árbitro y le dijo, ¿sabe qué? Lo metí con la mano y anularon el gol, todo el mundo lo aplaudió Klose y ya se va a ser recordado por ser ético también, porque hay que ganar de manera moral, entonces tiene que ser meritorio, no con trampa. Es importante tener gente con quien compartirlo, si no disfrutar de un triunfo solo realmente es triste, es triste. Y a veces yo les decía a los muchachos de ventas, cuando salía con ellos, en la soledad del vendedor, porque el jefe no siempre puede estar con el vendedor en el campo, porque está con otro vendedor en otra ruta, no le queda más que en esa soledad disfrutar de ese éxito usted mismo. Esto me lo enseñó mi padre, que lo voy a hacer alguna vez en un curso. Póngase la manito atrás y usted mismo dése la palmadita en la espalda, porque no siempre está ahí el líder para poderlo hacer. Lo que nos contaba Valdano con respecto al éxito tenía que ver también con algo que le sucedió a él. Acá a Barcelona llegó un gran número 10 que quedó pintado para siempre en la historia también del equipo, que se llama Marcelo Troviani. Marcelo Troviani fue el suplente de Maradona en el Mundial en 1986 y casualmente fue el compañero de habitación en la concentración de Jorge Valdano en aquel Mundial. Voy a presentarles el video en el que el mismo Jorge Valdano, no lo podía dejar por fuera al autor del libro, por supuesto, en los videos que he traído, el mismo Jorge Valdano nos va a contar lo que le sucedió a él en ese Mundial y cómo Marcelo Troviani logró influir para que termine haciendo lo que terminó haciendo. Escuchemos a Valdano. Después de mucho soñar, lo cierto es que me llegó la oportunidad de cumplir mi sueño. Mi sueño
eran exagerados, ya que soñamos a lo grande. Yo soñaba con jugar un mundial, con la camiseta de la selección argentina, con marcar un gol, con esas cosas que supongo serán recurrentes a millones de niños del mundo entero. Y una vez estuve ante el sueño de toda mi vida. Les voy a contar uno de estos momentos a través de las imágenes que van a ver. Se juega la semifinal de la Copa del Mundo de México 86. Argentina se enfrenta a Bélgica. Falta 1 minuto para el final del partido. El que empieza la jugada se llama Diego Armando Maradona y no es por presumir, pero que la termina soy yo. Le termino de contar la historia de aquel gol frustrado de semifinales de la Copa del Mundo. Cuando llegué a mi lugar de concentración, me encontré con un compañero, se llamaba Marcelo Troviani, que no había jugado ni 1 minuto en la selección. Todos saben, a un mundial van 23 jugadores, 11 son titulares, 3 o 4 juegan algunos minutos y algunos que son muy buenos, que son los mejores del país, no tienen la oportunidad de participar. Bueno, mi compañero tuvo la generosidad de poner sus sueños a mi disposición, contándome cosas que yo necesitaba oír. Me dijo, aunque falles 20 goles de ese tipo, tú sigues siendo importantísimo para la selección, fíjate que el entrenador nunca te quita, has fallado de tanto que corres para los demás y por eso al final llegas muerto a los metros finales. Me decía, estamos en México, 2.500 metros de altitud, la pelota tiende a irse para arriba. Yo estaba dispuesto a creérmelo todo, vamos, necesitaba escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y Troviani, como si fuera un psicólogo experto en seres humanos, a los 2 días me cambió la visión. En lugar de hablarme del gol que había fallado, me empezó a hablar del gol que yo iba a meter en la final. El fútbol da revancha, tú no te vas a ir así del Mundial, ya vas a ver cómo en la final vas a meter un gol y esto se te va a olvidar totalmente. Y además cuando metas el gol lo vas a venir a gritar conmigo. Vamos a ensayar, me decía. Y bueno, los dos en pijama con 30 años cada uno. Gol, gol, gol. Bueno, pero me ayudó a visionar el futuro. Y por otra parte yo sabía por qué había fallado. Era que tenía un punto de ansiedad en mi juego. ¿Qué hice? Lo que había hecho toda mi vida, quedarme 1 hora más con el tercer portero de la selección argentina, entrenando todas resoluciones parecidas a las que había fallado para no volver a sufrir una humillación como la que había vivido en semifinales. O sea, enfrentarme al portero repitiéndome a mí mismo tranquilo, tranquilo, tranquilo y tratando de mecanizar los movimientos para que la ansiedad no me ganara cuando llegara el momento, si es que el momento llegaba, ¿no? Bueno, lo cierto es que el día de la final llegó, todo llega en la vida y a mí me tocó vivir esta experiencia que vamos a ver. El número 21, que iba corriendo a abrazar a Valdano, es precisamente Marcelo Troviani. Practicaron hasta la celebración y se dio.
Entonces, importantísimo el poder del éxito. Importantísimo también compartirlo con alguien, como decíamos anteriormente. Es importante que siempre haya un miembro del equipo que esté dispuesto a sacrificarse por el otro. Me la puse un poco de técnico. Ya nos quedan solamente 3 diapositivas más y estaríamos terminando. Me puse un poco de técnico y dije, ¿cómo plantearía yo estos 11 poderes si fuera un equipo de fútbol? Pues pusiera la credibilidad, que fue el primero que vimos casualmente, como arquero. Al arquero siempre tiene que dar esa credibilidad, esa seguridad, esa confianza, y definitivamente el líder también. Pusiera como ese marcador derecho rápido que gana la raya, que va siempre, tanto apoya en defensa como en ataque, a la pasión, porque un marcador apasionado va, sube y baja, tiene ida y vuelta, tiene aporte para las dos partes de la cancha. En el centro pusiera la esperanza, ¿no? Siempre cuando llega una pelota a un central, uno espera que él no falle. Esa esperanza es importante en el líder. El estilo, siempre hemos tenido un central que sale jugando con elegancia, que sale con la pelota tocando, que no la bota casi nunca hacia el cielo y vamos para arriba, ¿no? Ese estilo es importante en el líder, que marque, que logre marcar el estilo en su equipo y que logre diferenciarse, sentirse orgulloso de algo justamente en ese estilo. La curiosidad, un marcador izquierdo que sea curioso, un marcador izquierdo que quiera regatear, un marcador izquierdo que busque ser mejor, que en vez de irse a ganar la raya, entre en diagonal. También es importante en un líder la curiosidad. Si tuviera que poner a alguien de 5, sería la palabra. Decíamos que Guardiola jugaba en esa posición y él le hablaba a todo el equipo. Esa posición te permite, igual que el arquero, tener una visión muy panorámica del resto, y el líder necesariamente lo debe manejar bien. La palabra para saber cuándo un jugador necesita apoyo, cuándo un jugador necesita que lo motives, cuándo un jugador necesita que lo ordenes para que esté un poco más apegado a la táctica. Pusiera por la derecha como volante la sencillez, como volante por izquierda el talento, que siempre necesita de alguien más para poder brillar. El 10 definitivamente es la simplicidad. Todos los números 10, Riquelme, Damián Díaz, Edu, todos los 10 que se les ocurra ahorita, el mismo Maradona, hacían ver simple el fútbol, parecía tan simple para ellos. Entonces la simplicidad para mí es el número 10. De hecho, los estoy poniendo en el orden en el que los fuimos viendo. Y los 2 delanteros para mí son el 9, el vestuario, y el 11, el éxito. ¿Por qué? Porque el vestuario, como lo vimos, es lo que provoca los sacrificios para que el equipo gane, y el éxito finalmente son los goles que metemos como equipo. Siempre que ganemos, el equipo debe ganar. Habiendo hecho este resumen, estoy aquí atento a las preguntas que de pronto tengan. Voy a ir leyendo en el chat algunos comentarios interesantes. Por ahí dice Rudy, un equipo debe saber que el resultado es de todos y el crecimiento también, generar empatía grupal, pasión por la acción. Yo invito al equipo a que cometan errores, a que se arriesguen a hacer cosas nuevas, que puedan salir bien o mal, pero hay que hacerlo, dice Rudy. Trata a tu equipo como te gustaría que te traten al ser que tú más quieres. Eso es maravilloso, así debe ser siempre. Gracias Saskia por estar, también veo ahí a Jimmy, a Héctor, a Javier Quiñones, Héctor. Definitivamente la motivación es lo que un líder puede hacer para mover corazones, llegar y entusiasmar, como dice Héctor también. A veces el personal, dice Rudy, no se espera con una responsabilidad o la confianza, pero hay que darle esa confianza que tiene para las capacidades de hacerlo. Sí, a veces la gente ve en nosotros, o nosotros como líderes vemos en la gente un talento que ellos no sabían que tenían, ¿verdad? Y cuando le damos ese desafío, ellos tienen miedo, pero si los acompañamos, le vamos a desarrollar ese talento definitivamente. Dice mi papá, gran alineación, gracias. Gracias también a Euribiades, que ha conectado a su equipo y a todos. Muchísimas gracias por estar. Las últimas 2 láminas son realmente una noticia maravillosa que tenemos para ustedes. Gracias a Edmundo Brito también por estar. Tengo el agrado de comunicarles realmente con mucho gusto que hemos hecho una alianza estratégica para poder dar certificaciones internacionales a partir de este mes. Vamos a empezar con la primera en el mes de octubre. Hemos hecho una alianza estratégica con Elite Logis, que es una empresa de capacitación especializada en temas de logística. Ellos tienen, son el primer branch de SILT International, que es una institución de Inglaterra que tiene más de 100 años de existencia y que está avalando certificaciones en logística, pero ahora también está dando certificaciones
comerciales. Y este servidor y los que hacemos Blackman Training and Consulting somos los que tenemos los derechos, gracias a esta alianza estratégica con Elite Logis y con SILT, para poder dar certificaciones internacionales desde ahora. ¿En qué temas? Vamos a dar cursos cortos con tipo workshops con estos programas que van a obtener el certificado directamente de Inglaterra, avalado por SILT, en gerenciamiento del recurso humano, en gerenciamiento de la calidad y evaluación de riesgos. Vamos a dar certificaciones en liderazgo y team building también. Esta es la que vamos a iniciar el 5 de octubre, va a ser nuestra primera. Y vamos a también tener la certificación internacional avalada por el SILT de Inglaterra en Program Management y habilidades de negociación y en Change Management. Estamos realmente gustosos de poder presentarles a ustedes esta alianza estratégica que estamos haciendo. Vamos a estar haciendo publicidad en los próximos días ya de las que vamos a lanzar, pero desde ya les adelanto, el 5 de octubre arrancamos con la primera, que va a ser liderazgo y team building. Por eso quise presentárselas hoy con un tema de liderazgo. Así que bueno, los que deseen información en el chat, en este instante, voy a poner un link con el cual pueden llenar un formulario. Nosotros les haremos llegar ahí la información que ustedes requieran y seguramente vamos a poder atenderlos con gusto. Antes de cerrar, los que me conocen saben que me gusta mucho a mí cerrar mis charlas con una breve motivación. Hoy encontré un mensaje muy bonito con un poema que le dedican a los líderes, ¿no? Se llama Poema de Liderazgo y se los quiero compartir a continuación. Solo permítanme un segundo para poder copiar el link en los comentarios y poder dejárselos ahí. La charla va a quedar colgada en la fanpage de DB Consulting. La voy a subir a YouTube también para cuando quieran ustedes nuevamente revisarla con su gente, con sus equipos. Gracias por las felicitaciones a todos, chicos. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Rudy me pone aquí, las personas son el recurso más valioso de una empresa, eso siempre debe tener claro un líder. Excelente. Quiero cerrar con el poema de liderazgo y con esto nos despedimos. Es un poema escrito por Carlos de la Rosa Vidal. Dice así: quien tiene un líder en su corazón, ama auténticamente lo que defiende. Batalla por los intereses de los demás, como si el mundo fuera de sus hermanos. Dibuja en cada rostro esa ambición de ser grande. Felicita, motiva y se atreve a la próxima meta. Guerrea a favor, jamás en contra. Hace porque decide primero. Invita a experimentar el éxito, juntando sueños y sonrisas, porque detrás del kilómetro que sigue está lo que buscamos. Los líderes que transforman el mundo son entusiastas y positivos. Nutren los espíritus con la paz y obsequian a las almas la herencia del bienestar. Porque un líder es un maestro que se multiplica entre las enseñanzas, recluta avecillas y devuelve águilas. Siente al mar y al cielo como aliados. Toca las mentes y encuentra música. Un líder se transforma primero a sí mismo, vierte acción a los sueños del grupo porque es el primero en dar la cara y el último en retirarse. Un líder zambulle sus sueños en los sueños de los demás. Queridos amigos, les agradezco un montón que hayan estado conectados conmigo porque este es uno de mis sueños y hoy he compartido con ustedes esta charla haciendo realidad un sueño también. Espero que cualquier aporte que haya podido hacer con esta charla les permita a ustedes también alcanzar sus sueños. Que Dios los bendiga y que tengan éxito durante toda esta semana y este mes. Nos estamos viendo muy pronto.